Bueno, el sistema de formularios es re sencillo. eh, Te los vamos a compartir. Es bastante amigable, como decía Camarita. Lo que tiene es que ustedes van a llamar al menos 3 veces a las personas. Van a llamarlos en un primer momento. Siempre la denuncia o el positivo se le informa a un médico al paciente. O sea, en este caso, Marita o Flor lo llaman y le dicen, mirá, a usted le dio positivo, a partir de ahora se va a comunicar un voluntario o una voluntaria con usted. Y a partir de ahí, se comunica con el coordinador que comunica con alguno de ustedes. ¿Bien? Ese es el proceso un poco, de cómo les llega a ustedes un teléfono, que puede ser de un positivo o de un estrecho. Eh, Sí, por ahí, que en un principio, sí. me da cosa hablar sin que me vean, que en un principio vamos a tratar de pasarles la información lo más armadita que nosotros podamos, ¿no? Este es positivo, empezó los síntomas tal día termina, como para que tengan ustedes en un principio más facilitada la tarea hasta que le vayan agarrando ustedes la mano y la cancha y eso lo hagan ustedes solitos, ¿sí? Bien. A ver si se está sumando alguien más. No. Bueno, entonces, ahí lo importante es que cuando le dan el positivo, cada uno de ustedes, por una decisión que tomamos para no hacerlo muy complicado, se hace cargo de los estrechos. De acá hasta donde terminen. ¿Qué quiere decir hacerse cargo de los estrechos? Quiere decir que si un positivo tiene 5 estrechos, ustedes llaman a los 5 estrechos. Uno de ustedes llama a los 5 estrechos, a quien le hayan dado el positivo. ¿Se entiende eso? Es para la logística nuestra, para saber que al que le damos se encarga también del positivo y de sus estrechos. Con lo que hablamos la vez pasada, recién hace un ratito, el estrecho queda claro, ¿no? Compartió más de 15 minutos, sin barbijo, puede haber compartido mates, etc. Ahora ustedes están viendo las carpetas, ¿no? Acá. Bueno, estas carpetas se las vamos a pasar. Ustedes acá tienen 3 tipos de entrevistas, ¿no? La primera entrevista con el positivo o con el estrecho, el seguimiento con el positivo o con el estrecho y el alta del positivo. En la primera entrevista, y es que esto abre, bueno, ustedes van a tener. Dale, bueno. Ustedes son formularios, estos son formularios de Google, así como llenaron para inscribirse, es el mismo tipo de formulario. Acá lo importante es que cualquier dato que le dé la persona, ustedes le puedan transformar en información, o sea que no se les pierda nada en el medio y lo puedan volcar al formulario. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a dar la base a nosotros para trabajar después y a ustedes también. Miren, cuando a ustedes le demos estas carpetas, ustedes ingresan recién, cliquean como se hizo recién y van a encontrar todas estas preguntas. Fíjense, un caso positivo, este que le decíamos, ¿no? El ejemplo, lo llamó un doctor, una doctora, y le dice que es positivo y que se va a comunicar con ustedes. Que un voluntario se comunicará con el positivo. Entonces, acá ustedes van a tener esta planilla, van a tener el número de teléfono. Lo pueden anotar en una hoja, lo que quieran, pero lo importante es que lo puedan volcar después. Pueden volcar en una hoja la fecha de inicio de síntomas, todo eso lo pueden hacer, pero es necesario que lo manden al formulario. ¿Por qué? Porque desde acá nosotros podemos ver lo que van ustedes llenando y ustedes también pueden ver lo que van llenando. Es una forma de sincronizar, de alguna manera. Bueno, acá van a poner sus nombres, el nombre de ustedes como voluntarios, ¿no? Quien está haciendo la entrevista, el nombre y apellido del caso positivo, el documento, el DNI es importantísimo, es el dato que nos marca todo, digamos, porque pueden pifiarle en el nombre, pueden pifiarle en el número de teléfono, etcétera, pero no le pifimos en el documento. La dirección, fíjense que nosotros vamos a trabajar como en esta prueba piloto con los casos positivos del Arenal, pero puede pasar
que no sería este el caso, pero los estrechos estén en el centro, estén en Caleuche, estén en el Olot, no importa, eso ya no nos va a importar, vamos a seguir manejando los estrechos. Bueno, número de teléfono, y acá empiezan a ver los conceptos que no son conceptos duros, sino que justamente los vamos a tener que ir masticando de a poco, que es, por ejemplo, fecha del último contacto. O sea, ¿cuándo estuvo con el último contacto con el positivo? ¿No? Este en teoría es un dato que ya tendríamos que tener nosotros, pero no está de más preguntárselo a la persona. En este caso, como es un positivo, la fecha de último contacto ya pierde un poco de sentido, pero si la podemos indagar y colocar, mejor. Porque si ya es positivo, lo que nos va a importar es la fecha de inicio de síntomas o el momento en que se le hizo el hisopado, ¿sí? Pero anotémoslo, si tenemos el dato, anotémoslo, y si no lo tenemos, ponemos, como es obligatorio ese registro, ponemos cualquier fecha, no importa, pero tratemos de averiguarlo. Acá hace de todo, deditos, almanaque, lo que sea, pero sí a partir de que inician los síntomas, en un positivo son 10 días. Digamos, 10 días en el caso de que no tenga más fiebre, que mejoren los síntomas. Si no, se revisa, digamos. Pero, porque generalmente quizás a ustedes les pregunten cuánto tengo que hacer de aislamiento o del aro, ¿no? ¿Cuánto tengo que hacer? Y bueno, cuenten desde el fecha de inicio del síntoma, 10 días. Después comentamos algunos casos más confusos que son cuando el positivo está dentro del núcleo familiar. Entonces eso después lo charlamos. Bueno, ¿qué síntomas presenta la persona? Acá están todos los que se mostraron recién en el PowerPoint. La situación habitacional, esto mismo que decíamos, ¿no? Si vive solo, si se puede aislar en una habitación solo o sola, si no puede, si los síntomas están complicados, hay que ir a ver de comunicarnos con su coordinación para ver de llevarlo al instituto, digamos. Instituto es el lugar donde están los casos leves. Sí. Lo mismo, digamos, en este sentido nosotros sugerimos, ustedes saben lo que quieran, que la comunicación de ustedes hacia las personas que están con COVID o contactos estrechos sea en una sola dirección. Pero si ustedes no tienen problema en otorgarle su teléfono a la persona con la que están hablando, esa persona se va a comunicar con ustedes. Sepan que si empieza a sentirse muy mal y demás, la persona no tiene que comunicarse con ustedes, tiene que llamar a la guardia, tiene que llamar al centro de salud o a la guardia. Ustedes están para una comunicación por si necesitan algo, un certificado de laburo, un certificado médico, etc. Bueno, después de la situación habitacional, acá está la red. ¿Qué quiere decir la red? Si esta persona se aísla, hay que preguntarle, esta persona se va a tener que aislar. Hay que preguntarle si tiene una red para que le alcance las cosas, porque no puede salir a comprar, digamos, no puede salir al supermercado. Entonces puede darnos ahí varias respuestas, pero en el marco del binario, digamos, si nos responde que sí, está todo bien, ¿no? Pero si nos responde que no, hay que ver de qué manera construimos esa red con vecinos, vecinas, quizás ustedes mismos, o si no, vuelta, hablan con la coordinación, que nosotros desde acá trabajamos con desarrollo social y vemos cómo se les acerca lavandina, jabón, arroz, lo que sea, ¿bien? Insisto, la comunicación de ustedes con su coordinación va a ser constante. No se sientan que van a estar solos y solas. Sí. Por ahí, en esto de situación habitacional, que marcaba Rodrigo recién, es re importante indagarlo e insistir en que si el paciente tiene en su casa una habitación donde aislarse solo, no importa que no tenga baño, pero que pueda estar aislado solo, aunque comparta el baño, ahí podemos trabajar mucho las medidas de prevención dentro de la familia, porque el aislamiento de toda esa familia va a ser más corto si esa persona se aísla solo, que si se aísla juntos. Porque si no se le van alargando las fechas, que también después lo vamos a explicar, ¿no? Pero tengan presente eso, si la persona tiene dónde aislarse solo, es un golazo y le cambia la realidad de aislamiento a toda la familia. Bien. Después están las comorbilidades, ¿no? Esto es importante para nosotros,
si llega a pasar algo, saber qué punto es el que ya tiene enfermedades preexistentes esta persona. Bueno, eso ya también los comentaron. Acá esto mismo que le decía, les van a preguntar, con lo cual también pónganlo acá como una información, ¿cuándo es el fin del aislamiento respiratorio obligatorio? Así que ahí nos queda bien marcado cuándo esta persona va a tener su inicio y su fin. ¿Por qué queda bien marcado? Porque esto no se imprime como una hoja de formulario, se imprime en un Excel. Ahora se los voy a mostrar. Y entonces nos queda todo por celda, nos queda bien clarito por dónde ir. Bien, esto que es casi lo más importante que hay que pensar, que son los contactos estrechos. Muchas veces nos juntamos con gente, esperemos que no, en esta situación pandémica, pero nos juntábamos con gente que no sabemos el documento, digamos. Pocas veces sabemos el apellido, pero muchas veces sabemos el número del teléfono. Con lo cual, arranquemos por ahí. Si podemos recopilar más info, genial. Pero el sistema del bloqueo es decir, con quién, desde que vos iniciaste los síntomas, 48 horas antes, con quién estuviste. Sí, con Juan. ¿Cuál es el apellido Juan? No, no sé, lo conozco hace 2 semanas. Bueno, con Juan, ¿te cuidaste? Y no, estuve tomando mate. Listo, es estrecho esa persona. Juan, ¿tenés el teléfono? Sí. Bien, se lo notan acá, ¿no? Juan, teléfono 2944, etc. Y va a pasar a ser su primer llamada a un estrecho. ¿Se entiende eso? ¿Lo van siguiendo? Cualquier cosa preguntan. Acá no se ve el chat, pero cualquier cosa consulta. Bien. ¿Cómo se llena esto? O sea, nosotros le vamos a dar estas carpetas y ustedes cuando ingresan a una como esta, a un formulario, ponen este botoncito que es vista previa. ¿Lo ven desde ahí? Tocan ahí, en vista previa, y este formulario que estaba para editar, de repente se hace formulario para que ustedes lo llenen. Ustedes pueden poner acá Rodrigo y ir llenando otras cosas. En el otro, ustedes tenían para editar. Fíjense que si no responden, hay que responder casi todas. Una vez que ustedes tocan, llenan todo esto, si no tocan enviar, se va a perder la información. Tienen que tocar enviar para que esto vaya a un Excel. ¿Bien? Les voy a hacer el ejemplo, miren. Yo hablo con Marita, por ejemplo. Pongamos que es 27 397 101. Las noticias. 444. Sí, ponemos 1111, no importa esto, digamos. Es el ejemplo, digamos, ¿no? Fecha del último contacto de Marita, ¿no? Y esto hay que ser pedagógico, hay que explicarle qué es la fecha del último contacto. O sea, ella es positivo, ya es un positivo. Sí. En este caso, como es positivo, por eso insisto, la fecha del último contacto quizás ni la sabe. Porque claro, porque entonces podemos poner cualquier fecha, no importa, y pasamos a la fecha de inicio de síntomas. Bien. Si fuera así, que no lo supiera ni nada, acá ponen algo de febrero, digamos, Cualquier para cosa, que no nos confundan. Claro, claro. No pasa nada. Hay que poner algo, de hecho, pero si no... Pero sí es muy importante colocar la fecha de inicio de síntomas. Yo empecé con síntomas hoy. Entonces, es el 10 del 11 del 2020. Bien. Y tengo síntomas, tengo fiebre, tengo tos y dolor de garganta. Tos. Marcamos. Perfecto. Pasamos al otro. Situación habitacional, tengo 2 habitaciones y vivimos 4 personas. ¿Se puede aislar? Yo me puedo aislar en mi habitación, en una habitación sola, y las otras 3 personas van a estar amontonaditas en una habitación, pero vamos a hacer ese esfuerzo por estos 10 días, y yo voy a ir vamos a compartir el baño, pero cada vez que yo vaya al baño, eso es lo que ustedes tienen que trabajar con esa gente, vaya al baño con barbijo, cuando salga del baño, desinfecte todo el baño, ¿sí? Y siempre desinféctese las manos antes de salir de la pieza. Entonces, las otras personas que usan el baño igual que yo, no se exponen. Y yo me quedo dentro de la pieza los 10 días que me toque quedar.
Llévenme comida y agüita, por favor, se los pido. Ahí ustedes lo que van a tener que tener en cuenta son las pautas de cuidado dentro de la casa cuando hay un paciente positivo dentro de la casa, ¿no? Esto de limpiar el baño cuando entra, cuando sale, etc. Hay un montón de flyer con esas indicaciones de cómo aislarse dentro de la casa, que nosotros se las vamos a pasar también para que las tengan a mano, porque es bueno mirarlas siempre, si no uno es como que se pierde después cuando tiene que decir tantas cosas. Bueno, y yo tengo, en red, tengo quien me acerque comida y alimentos y cosas de limpieza, así que no hay problema. Tiene red, le ponemos, ¿no? Comorbilidades no tenemos. Bien. Y como yo empecé, dijimos que empecé los síntomas hoy, 10. Sí, pues ¿Sí? ¿Alguien se anima de lo que dijimos? ¿Cuándo terminaría mi aislamiento? ¿Se anima a pensar? Ahí están contando. ¿El los? ¿Cuándo? ¿El 20? 20. El 20. 10 días. Entonces, acá, ¿esto por qué nos sirve? Para que tengamos un discurso unificado. Esta persona puede llamar, de hecho va a llamar al centro de salud y nosotros vamos a revisar este mismo Excel y quizás hay situaciones en que la gente quiere salir antes. No, es 19 y ya terminé. No, mire, usted empezó el 10 y termina el 20 según lo que habló con el voluntario. El 21 recién puede salir. Está claro, el 21 recién sale. Contactos estrechos de Marita, Sí, tengo Israel. Israel. Bien, y el teléfono es 1111. Ajá. Listo. Y después podemos poner Juana, lo mismo, digamos. Es importante este detalle que lo tengan porque es de acá donde vamos a seguir bloqueando. O sea, ahí aislamos al positivo, pero no bloqueamos sus 48 horas antes. Igual vale acá aclarar que en estos contactos estrechos puede haber gente con la que yo me junté y no me cuidé, ¿no? No usé el barbijo y demás, que puede ser un amigo, una vecina, un pariente, y que vive en otra casa y que ese es el que hay que llamar y explicarle que se tiene que aislar por 14 días. Pero en este ejemplo que ponemos acá, Israel es mi compañero, es mi conviviente. Entonces, yo voy a estar aislada en una pieza, Israel y 2 personas más que conviven con nosotros van a estar en otra habitación, ¿sí? Entonces yo voy a estar aislada 10 días en una pieza y voy a estar recuperada los 10 días si no tengo fiebre y estoy bien. Pero Israel y esas otras 2 personas que fueron contactos estrechos míos y que además conviven conmigo, tienen que aislarse 14 días. Puede pasar que ustedes se comuniquen con un positivo y le diga que los contactos estrechos son todos sus convivientes. Entonces quizá ni hace falta llamar a los contactos estrechos, digamos, porque se los puede comunicar esa persona. O quizás sí, todo lo contrario. Pero igual, lo van tanteando ustedes. Y en el caso, vuelvo a insistir, cuando es contacto estrecho, no todo es contacto estrecho. Si mantuvimos una distancia de 2 metros con un barbijo y nos cuidamos, aunque tengas COVID no te contagiás, digamos. Con lo cual, no es hay que rastrear todo su actividad de 48 horas antes. No, hay que buscar las 48 horas antes cuando no se cuidó. ¿Se entiende eso? Bueno, y después acá en otras es todo lo que no nos aparezca en este formulario que ustedes consideren importante, digamos, tiene un solo baño, por decirlo. Por ejemplo, puede ser otras cosas. Bueno, ustedes inmediatamente cuando tocan enviar, esto, a ver, si no tocan enviar, no se envía, se pierde esa información, con lo cual es importantísimo, es vital que lo hagan, de hecho. Bueno, esto inmediatamente se sincronizó con lo otro, ¿bien? Que le comentamos, con el formulario. Ustedes tienen el formulario y tienen esa vista previa. ¿Se entiende más o menos eso, no? El formulario es algo que pueden editar y la vista previa es donde ya lo envían. Cuando tocan este botón, ustedes ya laburan para enviar la información de lo que están recibiendo. Y tienen las respuestas. Al lado de las preguntas aparecen las respuestas. Y fíjense que, bueno, yo le hice la entrevista, Marita y demás. Acá lo importante es que podemos acceder al Excel con toda la información detallada y parcelada, digamos, ¿no? Eso, nosotros podemos ir a diferentes sectores. Y acá de este Excel, lo que ustedes van a tener que hacer es que no toquen nada de esto, ¿no?
Digo, no toquen nada en el sentido, no modifiquen porque, no modifiquen. Básicamente porque si no se va a hacer complicado para ustedes también. Acá lo único que a ustedes les interesa como información son los contactos estrechos. Volver a este lugar para ir a los contactos estrechos si es que no se lo anotaron. Si se lo anotaron, ni siquiera tienen que volver al Excel, ¿no? Entonces, arrancan a bloquear a los contactos estrechos. Ahí hay varias estrategias. Hasta le pueden decir al positivo que les avise a sus contactos de que dio positivo y que son contactos estrechos, que aún así los va a llamar un voluntario. Ahí ustedes pueden poner ocultar número, lo que ustedes quieran. Digamos, la sugerencia es que el contacto sea en una sola dirección, o sea, de voluntario a persona estrecha o persona con COVID. Pero si ustedes quieren habilitarle su teléfono para que esta persona se contacte con ustedes, bienvenido. Entonces, ustedes agarran a Israel y lo llaman, ¿no? Al 111, por ejemplo. Uy, justo. Bueno. Y entonces arrancan lo mismo con en la carpeta primera entrevista, pero de estrecho. ¿Bien? Recién estábamos en la del COVID positivo y ahora pasamos a la primera entrevista con el estrecho. Que más o menos tiene los mismos campos, pero otros no. ¿Por qué? Porque todavía no tiene síntomas. ¿Bien? Bueno, lo mismo. Si yo toco doble clic en el formulario, a ustedes se les abre de esta manera. Tienen de nuevo que poner su nombre. Tienen que ir primero a vista previa. Sí. Pero digo... Para escribir. Perfecto. Sí, tienen que ir a vista previa y les va a aparecer nombre de ustedes, nombre y apellido, DNI, dirección, o sea, dirección de la persona, número de teléfono, fecha del último contacto, o sea, cuando estuvo con el último contacto con el COVID positivo. Piensen en este caso, en este ejemplo que pusimos, si yo me voy a meter en una pieza sola, hoy empecé con los síntomas y hoy me meto en la pieza. El último contacto de Israel es hoy, ¿no? Porque ya a partir de hoy ella no va a estar más en contacto conmigo, que sería la persona de riesgo. Entonces para Israel la fecha de último contacto es el 10. ¿Entiendes ¿Sí? eso? Y supónganse que como yo empecé con síntomas hoy, tenía otro contacto ayer. Ayer estuve con un amigo y tomamos mate. Entonces ese contacto estrecho ustedes también lo van a llamar y le van a decir, vos sos contacto estrecho de una paciente positiva, tomaste mate, ponele. Fuiste contacto estrecho ayer, que fue 9, ¿sí? Esa es la fecha de último contacto de esa persona para que se aísle 14 días. Desde ayer, que fue la última vez que estuvo conmigo, aunque yo me aísle hoy recién, ¿sí? Bien, supongamos que a Israel lo llama Mariela. Mariela, ¿no? Lo llama Israel, le pide su documento, tomamos cualquier cosa, la dirección, las noticias. Esto en el caso de que sea conviviente o no, veamos si lo llamamos o no. Digo, eso lo van a ir tanteando con diferentes personas. Es importante que, bueno, acá lo mismo, ¿no? Que decirle al positivo si quiere la posibilidad de contactarse con sus estrechos. ¿Por qué? Porque ustedes ahí manejan información confidencial. No pueden decirle a un estrecho quién es el positivo con el cual estuvo. No le pueden decir el nombre. ¿Por qué? Porque es información de otra persona. Entonces ustedes cuando lo llaman le dicen, usted estuvo en contacto estrecho, y le explican que es un contacto estrecho, estuvo más de 15 minutos sin barbijo, a una distancia de menos de 2 metros, compartió quizás algo, con una persona que dio positivo. Ahí puede ser que le diga, sí, estuve con Juana, o te diga, no sé quién es, decime quién es. No, mire, no podemos revelar esa información, pero sí le podemos averiguar cuándo fue la fecha del último contacto a través del positivo. O sea, si él no tiene la idea, buscaremos cómo se da esa fe, buscaremos ese dato de alguna forma. Igual no se preocupen tanto porque en general todos los positivos, cuando nos dan los nombres de quiénes son sus contactos estrechos, rápidamente le avisan a sus contactos estrechos. Entonces cuando ustedes lo llaman, ya el positivo les dijo, ¿no? No se preocupen, salvo en algunos casos de lugares como más
masivos, como puede ser un restaurante o un gimnasio, donde dio un positivo y empezamos a llamar a todos los que estuvieron en el gimnasio, y entonces ahí te dicen, pero yo no estuve en contacto estrecho con nadie. Bueno, en el gimnasio alguien dio positivo, no importa quién es ese alguien. Nunca demos ese nombre de esa persona porque no es necesario. De todos modos, no le vamos a pasar a ustedes para que hagan bloqueos de gente de un gimnasio o de un restaurante, quédense tranquilos, ¿no? Incluso, bueno, si se llega a poner difícil el clima con la persona que entrevistan, inmediatamente ustedes con tranquilidad lo comunican con su coordinación y vemos nosotros de atajar eso, digamos. No sé, no, exacto, no hace falta, no hace falta pasarlo mal. Bueno, fecha del último contacto, no importa, pongamos acá una fecha. Esto es importante, a ver. Si hablamos con el estrecho y a esa persona le preguntamos si tiene síntomas, bueno, le decimos los síntomas comunes de, sí, mire, tengo fiebre y no siento el olfato, por decirlo, inmediatamente a esa persona nosotros creemos que es positiva. O sea, dejamos de llenar esta planilla, porque vamos a llenar la del positivo, ¿se entiende? Si es que ustedes lo están llenando al momento que están llamando o lo llenan después. Pero se entiende el detalle, si tiene síntomas, es positivo, ya no es estrecho. O sea, o es un estrecho que se convirtió en positivo, digamos, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Yo llamo a un contacto estrecho y cuando lo llamo surge que tiene 2 o más síntomas, ese contacto estrecho pasa a ser un caso positivo por diagnóstico clínico. Y es lo que yo les decía al principio. Después vemos, le tenemos que decir, usted aíslese porque ya tiene síntomas, a partir de los síntomas 10 días, vamos a tratar de coordinar para que a usted lo hisopen, pero eso no es la urgencia, se tiene que quedar aislado, y después con la coordinación que tenga cada uno de ustedes y cada una, coordinaremos para cuándo el hisopado, si se puede, si no se puede, ¿sí? Pero ya como decía Rodrigo, si estoy en esta instancia de una entrevista a un sospechoso y me dice, ¿tiene síntomas? Sí, listo, ya fue, ya no es más, ya no es más estrecho, es anulo este y paso al positivo, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros solamente cuando llenaríamos esto es cuando no tiene síntomas. Si los tiene, de nuevo, ¿no? Vamos para el otro lado. Entonces, el inicio del aislamiento, ¿cuándo creen ustedes que sería? O sea, estamos hablando con esta persona, hoy es 10 de noviembre del 2020. ¿Cuándo creen que inicia el aislamiento? El mismo día, Ahora cuando lo estamos llamando. En ese mismo claro. En ese mismo momento. Y si no tiene síntomas, ¿cuántos días le decimos que se aísle? 14 días, Perfecto. y dentro de esos 14 días si tiene síntomas, hay que avisar y coordinar con ustedes. Exactamente. ¿Cuándo creen que es el fin del aislamiento respiratorio obligatorio de esta persona? Esto que dijeron recién. 24. Claro. A ver. Sí. El 24. Bueno, es que en ese caso, sí. Está bien lo que dice Flor. En este caso, esta persona que se aisló el 10 y el último contacto fue el 10, ¿no? Entonces ahí contamos 14. Si esta persona, 14 días desde el último contacto. claro, 14 días desde el último contacto. Supónganse que lo aislamos hoy 10, ¿no? Pero esa persona estuvo en último contacto con el positivo hace 2 días, el 8. ¿Sabes? Entonces yo voy a Desde el 12. 14 días desde el 8, muy bien. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entonces, en este suponemos que estuvo el mismo 10, ¿no? Bueno, y acá le preguntamos si tiene alguna comorbilidad. ¿Por qué? Porque después si surge algún problema o llama a la guardia, esta es una información que trasladamos para otro lado. Lo mismo que los estrechos de la vez pasada, que lo del positivo, ¿no? ¿Con quién convive este estrecho? Pongamos que acá convive con Juana y nos dice, si puede, nos dice el documento, ¿no? Tendría que saberlo porque es el conviviente. Pero si no, bueno, haremos el esfuerzo desde el teléfono de comentarle cómo son las medidas
Y las pautas, porque si bien son tercer escalón, o sea, está el positivo, el estrecho se autoaísla en su casa, pero dice, tengo a personas convivientes, tienen que tener pautas de alarma por si tienen algún síntoma estos convivientes, digamos. No están estrictamente en aislamiento como el estrecho, pero sí tienen que tener pautas de alarma. En ese sentido, el contacto estrecho se tiene que aislar sí o sí. Y los convivientes, si no se separan de ese contacto estrecho, también se tienen que aislar, ¿no? Ahora, si el contacto estrecho se queda a los 14 días adentro de una habitación con todas las medidas, como dijimos antes, del positivo, el resto de la familia no es necesario que se aísle, puede seguir su vida normal y por las dudas estar atentos, nada más, ¿sí? Fíjense que es importante eso de las fechas, porque si, por ejemplo, tenemos una familia con 3 personas y uno dio positivo, si esa persona se aísla, va a tener 10 días, pero esta gente va a tener 14 días. Con lo cual, si esta persona se aísla, a los 10 días, el 11º día, puede salir de su habitación, pongamos el ejemplo. Pero tiene que compartir los otros 3 o 4 días con sus convivientes. ¿Se entiende? Que son contacto estrecho. Y a partir ahí, en 14 días, si es que estos dos no presentan ningún síntoma, se cierra el caso, digamos. ¿Qué pasa? Muchas veces sucede que esto se va escalonando, ¿vale? Empiezan a enfermarse escalonadamente, y lo cual el aislamiento se hace eterno. Entonces, por eso es importante la aclaración de que si tienen un lugar donde aislarse, se aíslen solos o solas. ¿Bien? Bueno, de Juana, si tenemos el documento joya, y si sabemos qué comorbilidades tiene, mejor. Vamos a... Y otras cosas, acá pueden poner lo que quieran, si tiene red, etc. Lo mismo pasa, ¿no? Si tocamos enviar, esto inmediatamente desde la computadora que ustedes lo hagan, nos llega a nosotros también. Por eso es importante. Fíjense que vuelvo a la plantilla base. Esta es la que ustedes no tienen que llenar, porque acá es para editar solamente. Ustedes llenan cuando tocan este botoncito. Y acá vemos la respuesta. Y las pasamos a un Excel, que no necesariamente lo tienen que ver ustedes. De hecho, si lo ven, no lo toquen. ¿Bien? Fíjense que este ejemplo lo hicimos en un contacto estrecho la semana pasada, el viernes fue 6, sí, el viernes fue 6, fíjense que nos quedó marcado. Hicimos el ejemplo con Marita también, siempre fue el ejemplo Marita, ella fue contacto estrecho la otra vez, y ven cómo queda registrado todo, ¿no? Hasta nos queda con las marcas de cuándo ingresamos, a qué hora ingresamos el formulario. ¿Se entiende eso? ¿Hasta ahí hay alguna duda? Tenemos 5 minutos más, no vamos a llegar, vamos a tener que abrir otro Zoom. Si les parece, seguimos hasta que se corte y volvemos a abrir, ¿bien? Igual esto se está grabando. A partir de ahí, nosotros ya tenemos hecha la primera entrevista. Esto lo que viene es mucho más sencillo. A partir de ahí, ustedes tienen, o sea, lo que le decimos es que de base hagan 3 llamadas por teléfono. Desde su casa, de donde quieran, pero sean 3 llamadas por teléfono a esta persona. Pero el seguimiento, o sea, la segunda entrevista, ustedes la pueden hacer la cantidad de veces que quieran, pero al menos una vez la tienen que hacer. ¿Bien? Ustedes lo pueden llamar día por medio a la persona hasta que cumplan los 14 o los 10 días. Pero insisto, una vez al menos lo tienen que llamar. ¿Cuándo lo tienen que llamar? Bueno, si volvemos a pensar el positivo, insisto, ¿no? Ustedes ingresan al positivo, tocan la vista, digamos, y van a ver que ponen su nombre y apellido del positivo documento, y que le preguntan, ¿cómo evolucionan los síntomas? A ver, si los síntomas te dicen, estoy tosiendo, no puedo más, o cualquier cosa que haga que el síntoma esté en una escala mucho más grave, ustedes se comunican con su coordinación, ¿bien? Para que hable por teléfono con esta persona. Si esta persona se comunican con ustedes porque les pasaron el teléfono, etcétera, a las 2 de la mañana, ustedes no van a poder solucionar nada en ese momento. Con lo cual, díganle que llame a la guardia del hospital. Hay varios teléfonos a los cuales se puede comunicar. Si no le atiende la guardia, que llame a la salita, si no es la salita,
llame a todos los números necesarios, pero que se comunique si esta situación está empeorando. ¿Bien? Sí, no, por ahí decir que el 90% o más de los casos de coronavirus transitan como cuadros leves, ¿no? Que tienen tos, tienen dolor de garganta, tienen dolor de cabeza, tienen dolor de cuerpo, que puede ser intenso, pero que no tienen complicaciones graves. Entonces, como poder uno estar tranquilo sabiendo eso, teniéndonos a nosotros como referencia y siempre preguntarnos lo que necesiten, ¿no? Porque ustedes no tienen que tomar decisiones sobre la conducta médica, digamos, pero sepan, porque tranquiliza, poder decirle a alguien, si le duele mucho el cuerpo, la cabeza, pero está respirando bien, puede alimentarse bien, quédese tranquilo, tome su ibuprofeno, dese un bañito de agua tibia, tome mucho líquido, ¿no? Como los cuidados generales que hacemos nosotros habitualmente cuando nos duele el cuerpo, cuando estamos con una gripe, y tener la alarma cuando la persona dice, no estoy pudiendo respirar bien, bueno, ahí no quedan dudas que hay que alertar a nuestra coordinación, a la guardia, a todos lados, ¿sí? Pero pensando que la gran mayoría son leves y no tienen estas complicaciones. ¿Bien? Bueno, ya se está por cortar el Zoom, ahora abrimos otro, ¿sí? Bueno, lo mismo, ¿no? Llenan esto, tocan enviar y nos vuelve a quedar la información. Recuerden que si la persona está, por ejemplo, el positivo, el seguimiento tiene que ser entre el quinto y el séptimo día. Ustedes pueden llamarlo el segundo, tercer, cuarto día, pero entre el quinto y el séptimo lo llamamos. ¿Por qué? Porque puede pasar que en ese momento empeoren un poco las cosas. Puede pasar, en el 90% no pasa, digamos, pero para estar atentos y atentas. Bueno, No es lo mismo el seguimiento del estrecho, ¿no? lo mismo el seguimiento del estrecho. ¿Qué pasa con el estrecho? Es que cuando lo llamamos entre el quinto y el séptimo día, ingresamos a la planilla, ponemos vista previa, ¿no? Este estrecho, ¿qué necesitamos saber? Bueno, si tiene síntomas, ¿no? Si tiene síntomas, pasa a ser positivo. ¿Bien? Con lo cual, imagínense que este estrecho lo llamamos al séptimo día de que está aislado, y si tiene síntomas, no solamente nosotros empezamos a llenar la primera planilla, la de positivo COVID, sino que es a partir de ahí es 10 días. Te va a decir, bueno, son 24. Sí, bueno, son 24. O sea, tienen 20 días de aislamiento, ¿no? Porque pasaron 7, no, 17, perdón, 17. Si iban